gracias a Dios por predicar aquí. Y doy gracias a Dios por esta iglesia que siempre nos ha acogido. Yo les he dicho a ustedes que yo conozco esta iglesia desde que se fundó, lo cual fue hace siglos. Y doy gracias a Dios por esta iglesia. Y doy gracias a Dios por mi hermana Heidi, por su esposo que tan buen trabajo hace con la música. Me siento muy bien entre ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Habrá notado que traje una Biblia más grande a veces, porque yo generalmente traigo una Biblia pequeña. Pero ¿qué sucede? Que necesito, cuando voy a predicar, que la letra sea lo suficientemente grande. Les invito a escuchar brevemente un pasaje clásico sobre Domingo de Ramos que encontramos en el Santo Evangelio según Mateo, en el capítulo 21. Y es un pasaje que ustedes conocen muy bien, pero que siempre es punto de partida cuando estamos en este tipo de celebración sagrada. Y a través de los años, pues, ¿cuántas veces ustedes lo habrán escuchado? Mateo, capítulo 21, desde el inicio. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decidle: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La palabra de Dios ha sido leída. La entrada triunfal. El pueblo de Dios congregado. El recuerdo de un capítulo de la historia de la salvación. Tantas cosas. Cuando era joven, leí un libro con el título Momentos Estelares de la Humanidad. Lo escribió Stefan Zweig. En aquella época era uno de los lectores más leídos, de los escritores más leídos. Momentos estelares. Y aunque no haya sido incluido en ese libro y en otros textos igualmente reconocidos, fue un gran momento en la historia de la humanidad. Claro que hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. La gloria de Dios se manifestó allí, pero no se manifestó en una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Se manifestó en lo que podemos llamar en aquel entonces la capital de una región que ni siquiera era reconocida como provincia, porque lo que hoy llamamos Israel, Palestina, todo lo demás era parte de la llamada provincia de Siria. No era el lugar al cual querían ser nombrados los altos funcionarios romanos. Puede probarse que ser enviado a Jerusalén era considerado casi como un castigo, ya que el ambiente no era el que deseaban tener los procuradores y los altos funcionarios. Pilato no se sentiría muy alegre de estar en Jerusalén.
hubiera preferido otras ciudades, aquel vasto imperio que cubría gran parte del mundo conocido entonces. Una ciudad que para los piadosos entre los judíos y entre aquellos que se habían unido como prosélitos a esa forma religiosa, tenía un gran valor. Y lo tenía también desde el punto de vista patriótico. Le recordaba los mejores momentos que habían tenido en otras épocas, no comparables en los textos de historia a los momentos que ocurrieron, los acontecimientos en otras grandes ciudades. No era la entrada de un general victorioso después de la guerra de las Galias como Julio César en Roma, nada de eso. Y los que estaban allí eran de Judea, judíos, galileos que habían venido por las celebraciones de esos días, algunos prosélitos que se habían unido al judaísmo y por supuesto algunos romanos y personas de cultura griega. ¿Quién sabe cuáles eran los que entonaban las alabanzas? No tenemos la máquina del tiempo para poder identificarlos claramente, pero sí nos damos cuenta que eran creyentes o simpatizantes. Y hoy, siglos y 2 milenios casi después, vemos esto con la grandiosidad que tiene, que es sobre todo una grandiosidad espiritual. No es la grandiosidad de las grandes potencias de la historia. Mis queridos amigos, la palabra de Dios había anticipado esto. Y Dios tenía un plan, y cuando Dios tiene un plan y un propósito, este se cumple, se lleva a cabo. Independientemente de las condiciones, de los detalles, de las minucias. Cuando Dios tiene en nuestras vidas un plan, ese plan se cumple. Muchos de nosotros no lo entendemos. ¿Puedo yo acaso entender por qué soy predicador? Por espacio de casi, no se asusten, 6 décadas. Sí, yo soy de la vieja guardia, con el traje que yo he puesto, porque el reverendo Morgado de la iglesia metodista me vio una vez con una guayabera en la calle y me dice, pero ven acá, Tony, ¿cómo tú vas a salir siendo ministro sin tener un traje? O por lo menos una corbata. Y eso me queda, pero no tiene ninguna importancia, y hoy en día estamos en otro mundo. Pero bueno, de cualquier manera, no puedo entender por qué Dios me llamó a predicar, pero doy gracias a Dios por eso, y doy gracias a Dios por la salvación, y doy gracias a Dios por ustedes que son mis hermanas y hermanos en Cristo. Y hoy, con libertad concedida por nuestra querida pastora, voy a mencionar algunas cosas, asuntos que en cierta forma pueden contribuir a situarnos en ese ambiente del Domingo de Ramos. Dios no necesitaba una entrada triunfal, pero había sido anticipada. Dios tenía un propósito. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Todo eso ya había sido anticipado. Quizá algunos entre ellos pudieron hacer esa conexión con aquel pasaje. Pero Dios, que no necesitaba una entrada triunfal, lo había dispuesto así. Se cumplía el plan de Dios como en tantos otros aspectos, en tantos otros detalles. Porque aunque los humanos no lo quieran reconocer, Dios es el Señor de la vida y de la historia. Más allá de lo que nosotros podamos
pensar, elaborar, esperar o anticipar. Dios es el Señor de la historia. Nosotros estamos bajo la soberanía de Dios. Claro que sabemos que existe lo que llamamos, y literalmente creemos en eso, el príncipe de este mundo, y que Dios ha permitido que pueda hacer muchas cosas, pero Dios es el Señor de la vida y de la historia. Como decimos en el lenguaje popular, Dios dice la última palabra. Como en mi caso, mi esposa dice la última palabra. No sé si esa experiencia se repite, pero bueno, yo lo conozco públicamente. Ya pueden ponerlo ahí si quieren. Ahora, ¿quiénes estaban realmente en sintonía con el plan de Dios en aquel momento? Yo me atrevo a decir que una minoría. Nosotros siempre queremos ser la mayoría. Queremos hablar de un mundo donde todo el mundo fuera cristiano. Queremos ver sociedades cristianas. Yo tengo mis dudas acerca de eso, muy serias, porque cuando uno estudia historias y ve los personajes y todo lo demás, entonces uno empieza a darse cuenta que no todo es como parece. Pero bueno, podemos desearlo. Pero el hecho de que seamos una minoría, de que seamos, como se le explicó al profeta Elías, un remanente que no ha doblado las rodillas delante de Baal, no debe desanimarnos. A veces se nos olvida, en medio de todas las lealtades que nos creamos en la vida, lealtades sociales, económicas, políticas, todo lo demás, que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos los que invocan el nombre del Señor. Por lo tanto, no nos preocupemos demasiado, lo lamentamos, pero no debemos dejarnos derrotar por el hecho de que muchos, yo no quiero decir que todos los que decían Hosana, después decían crucifícale, pero la posibilidad está ahí. Hay un pasaje en el Evangelio según San Juan que desde niño, sí, porque yo fui niño también, quiero aclarar, desde niño me ha llamado la atención y lo he incorporado a mi teología, si podemos hablar de eso. Nuestro hermano Juan lo dejó escrito de la siguiente manera: a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es un título importante. Ahora bien, estamos conmemorando la Semana Santa. No podemos decir que en el primer siglo en las iglesias primitivas se celebraba como lo hacemos nosotros. Eso demoró siglos, que la iglesia fue estructurando una liturgia, por llamarle así. Pero por siglos hemos estado celebrando todo esto. Y me imagino que antes de que la liturgia incluyera y las agendas de las iglesias y todo lo demás, la Semana Santa ya había forma de estar en contacto con ese mensaje. Ahora, no se puede entender la entrada triunfal, la alabanza que se le dio a Dios, el plan, aquel maravilloso de entrar con humildad y que se haya mencionado una palabra que tiene que ver con ser salvado, que es la palabra Hosana y todo lo demás, sin pensar en que aquello era el inicio de unos días que culminarían con la muerte y resurrección de Cristo. No hay Domingo de Ramos sin evocar la cruz de Cristo. El otro día escuchamos un magnífico sermón en este mismo templo acerca de la cruz y de lo que significó la cruz. Pues bien, en estos días de sermones tradicionales de las 7 palabras y de todo lo demás, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, la cruz sigue siendo el centro, o más bien Cristo es el centro. Y la cruz de Cristo
por haber sido crucificada en ella, Jesús de Nazaret sigue siendo el centro de todo lo demás, como lo es la resurrección, la culminación de aquel ministerio maravilloso. La resurrección, la ascensión, el enviar a sus discípulos a predicar a toda criatura. Siempre me viene a la mente algo que utilicé en un sermón de las 7 palabras y posiblemente lo he repetido varias veces. Sí, porque los predicadores a veces repetimos. Con 60, con 70. Bueno, 70. No, Y como 60 predicador, años de pastor. y como predicador alrededor de 60. Por Por lo tanto, mis queridos hermanos, me he repetido cosas, pero hay algo que me acuerdo. Yo recuerdo que un pastor, en un momento dado, fue admitido como miembro, nada menos y nada más que la Academia Francesa, considerado el honor más alto que había todavía, la Academia Francesa, fundada por el cardenal Richelieu, un personaje muy mal presentado en Los Tres Mosqueteros. Alejandro Dumas lo desbarató por completo ahí. Bueno, no voy a entrar ahí porque ya me parece que estoy en mis clases otra vez. Ya esa etapa ha sido superada. El pastor llega y pronuncia su discurso de ingreso en la Academia Francesa. Un experto en cristología, por cierto, de tradición reformada, tenía que ser. No necesariamente, pero aquel gran hombre. Y les voy a dar un secreto: los bautistas a veces dicen que no, pero nuestra tradición también es reformada. Si quieren un día les explico el asunto, pero bueno, no importa si es reformada o arminiana, pero quiero decir que, bueno. Y él sorprende cuando en medio de todo aquello y hablando de cómo la historia y la literatura se habían desarrollado en el universo, y bueno, no creo que todo el universo, pero bueno, en lo que él quiso describir allí, hace este señalamiento. Hemos hablado de la historia, hemos hablado de la historia de antes y después, hemos hablado de la historia de la época cuando en Francia nos gobernaban los de la familia Capeto, los de la familia Borbón, los de la familia de Orleans, y hemos hablado de todo esto, pero si hablamos de historia no podemos olvidar un dato fundamental. En el centro mismo de la historia, dividiendo la historia, se levanta una cruz con una inscripción: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y aclaro que aquella inscripción, ya que mencionamos la crucifixión, fue en cierto sentido algo envuelto en un grado mayor o menor de burla. Pero ahí quedó la cruz en el centro de la historia. Y nosotros en estos días estamos recordando ese dato, ese hecho, algo que cambió nuestra vida, que nos transformó, que nos convirtió, como dice el pasaje leído, en hijos de Dios. Es la más bella historia que jamás se haya escrito. Así decía un artículo publicado o extraído de otro lugar en la revista Selecciones del Reader's Digest, que algunos de nosotros leíamos cuando muchachos, de Fulton Ausler, la historia más bella que jamás se ha contado. Pero esa historia también tiene su dramatismo, tiene momentos de Domingo de Ramos, tiene instantes de Viernes Santo, tiene días de resurrección. Y en medio de todo está Jesucristo. ¡Qué historia más maravillosa! De la cual hemos compartido un fragmento con la lectura de lo que tradicional del Domingo de Ramos. La historia de la Anunciación, el nacimiento de Jesús, su bautismo, su ministerio. Y ahí, relacionado con todo eso, hay un pasaje que me ha bendecido a través de los años. Y encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10,
versículo 38, hablando de Jesús, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Sí, esto tiene que ver con liberación, no teologías de la liberación extraídas de por aquí, de por allá, tomadas así de versos aislados. No, la liberación en el sentido más amplio, liberados de la condena eterna, liberados de la opresión del pecado. Y todo eso tiene que ver con lo que sucede en la entrada triunfal y sobre todo con el momento en que Cristo entrega su vida, que se cumple lo del profeta, lo que escribió Isaías, cuando habló en el capítulo 53 del sacrificio de Cristo. Sí, porque allí Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y cuando todo parecía indicar derrota, cuando parecía que se había, por así dicho, llegado al sumum de la humillación en relación con Cristo, cuando todo parecía indicar derrota, cuando el enemigo de nuestras almas podía, yo digo en alas de la imaginación, pero podía muy bien estar regocijándose de lo que sucedía en el Monte Calvario, allí se estaba produciendo su mayor derrota, su derrota definitiva. Porque gracias a lo que allí sucedió, los que hemos sido y somos pecadores y hemos sufrido de la opresión del enemigo de nuestras almas, podemos evocar aquellas palabras que tienen que ver con la cruz y también con el Domingo de Ramos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La victoria está en la cruz, no solo en la resurrección, no solo en las alabanzas del Domingo de Ramos. La victoria está en la cruz de Cristo. Esa cruz que divide la historia, esa cruz que se habla de un rey. Y ya inclinándonos hacia el fin, comparto un pasaje donde también se habla de un rey, pero que ya es en la consumación de los siglos. Ese pasaje que ustedes seguramente han leído muchas veces, está en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 11, versículo 15. No voy a leer todo ese pasaje, pero ahí se dice algo que jamás debe olvidarse. Viene en el lenguaje de la literatura llamada apocalíptica, que no es solo el libro de Apocalipsis, que ese sí es inspirado por Dios, sino hay muchos otros escritos considerados literatura apocalíptica en el contexto de los judíos y de los pueblos vinculados a ellos. Por eso el lenguaje es un lenguaje profético y fuertemente apocalíptico. Repito, Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, aquel que llegó sobre el pollino, aquel que entró en un breve momento de alabanza para después ser sometido a la mayor humillación, pero aquel que vive y vivirá para siempre, que está entre nosotros aquí en esta mañana, y donde quiera que haya dos o tres reunidos en su nombre, porque Él lo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese reinará, ya reina, pero su reino será literalmente visible, completo, sobre los reinos de este mundo, no sobre los políticos de turno.
no sobre los que tienen más fama, sino reinará sobre todos. Yo recuerdo cuando ahora sí estoy terminando, cuando yo hacía mis estudios de segunda enseñanza incorporados al Instituto de Matanzas, había que examinarse allí, pero yo estudiaba en una escuela católica de misioneros canadienses. Cantaban un himno que decía, tú reinarás. Y siempre se me quedó grabado aquí, tú reinarás. Ese es el grito. Pues tú dijiste, reinaré. Sí, reinará. Reina en tu corazón. Espero que sea así, pero reinará por encima de todo. Y ahora sí, después de este anticipo del fin, voy a leer para ustedes, llevará solo un minuto, las palabras de un hombre que siempre ha sido considerado escéptico, que fue uno de los grandes escritores del siglo XIX, que su vida de Jesús muchas veces parece escrita por un creyente, Ernesto Renan. Él lo ha repetido muchas veces, porque no he encontrado nada mejor procedente de la pluma de alguien al cual no puedo llamar creyente cristiano, pero que resuena todavía. Y él, a su manera, resume lo pasado en los días de finales de Cristo en la tierra, mirando hacia el Domingo de Ramos y hacia la cruz. Digo, el profesor Ernesto Renan. Sean lo que sean los inesperados fenómenos del futuro, Jesús no será superado. Noble iniciador, reposa ahora en tu gloria. Tu obra está consumada, tu divinidad establecida. 1000 veces más amante, 1000 veces más amado desde tu muerte que durante los días de tu carrera aquí en la tierra. ¿Cuánta verdad? Tú vendrás a ser la piedra angular de la humanidad, de tal modo que arrancar tu nombre de este mundo sería sacudirlo hasta sus mismos cimientos. Los hombres no harán más ninguna distinción entre tú y Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.